Bienvenidos, buenos días, los saludo desde Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión. Saludo a los oyentes en Colombia y en el mundo y también saludo a quienes a esta hora se conectan a nuestro canal de YouTube. A esta hora en Blue Radio, la radio se ve. Amanecemos en Bogotá con temperatura de 10 grados y hablamos en segundos de los primeros pasos que da el gobierno del presidente Gustavo Petro hacia una reforma pensional sin que todavía haya salido adelante el proyecto que se discute en el Senado de la República. Les voy a hablar de lo que anunció en Cartagena el presidente Gustavo Petro en la cumbre de la Federación de Municipios, un nuevo subsidio. Ahí hay una diferencia, obviamente no es pensión, es una renta, un subsidio en Colombia para que, según dijo de manera textual, todos los mayores de 80 años que no tengan pensión reciban una del gobierno nacional. Será un subsidio de 230.000 pesos mensuales que, según confesó el propio presidente, la idea es dárselo a adultos desde los 75 o hasta 72 años. Todavía no es así, pero dice que para eso la plata no alcanza. Depende de la reforma que se tramita en el Congreso. Tiene razón el presidente. En la reforma pensional hay un pilar, el pilar solidario, que busca que mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 que no tengan requisitos para pensión reciban ese subsidio de los 230.000 pesos. En ese mismo escenario, en Cartagena, el presidente de Colpensiones, el controvertido Jaime Duzán, defendió la reforma pensional y dijo que la plata de los pensionados no puede ser un negocio, sino un servicio social. Dijo que Colombia necesita un solo régimen pensional, es decir, criticando de nuevo a los fondos privados, y ante los problemas que están enfrentando en la reforma en el Senado en materia de quórum, dijo que el gobierno estaría dispuesto, y esto es noticia, a bajar el umbral obligatorio de cotización a Colpensiones de 3 a 1,5 salarios mínimos. Ese es el punto de honor para muchos congresistas y por el cual hoy no estarían dispuestos a apoyar la reforma pensional. Hablando de pensiones, hay otra noticia importante, esta vez desde la Corte Constitucional, que ordenó que las pensiones de las mujeres que coticen en fondos privados se reduzcan. No tendrán que ser 1.150 semanas, serán 1.000 semanas. Esta determinación ya se había tomado con quienes aportan en Colpensiones. La Corte argumentó que muchas mujeres, por desigualdad laboral y falta de oportunidades, no se pueden pensionar. Ya les voy a contar lo que dijo el presidente Petro en ese mismo discurso en Cartagena ante los alcaldes frente a la petición a ellos para que implementen de inmediato su sistema de salud preventivo, así no se haya aprobado la reforma en el Congreso de Colombia. Ya van dos. Lo que hace el presidente es intentar sacar adelante sus reformas sin que necesariamente hayan salido adelante, hayan sido aprobadas por el Congreso de Colombia. Dijo el presidente a los municipios que espera que no se queden esperando para reparar hospitales quebrados y abandonados, sino que transiten hacia el modelo que él está proponiendo. A propósito, así como Sura, Famisanar, que está intervenida por la Superintendencia de Salud, también tiene buenas sensaciones y le suena la idea de volverse gestora de salud y vida y transitar hacia el modelo preventivo de Gustavo Petro. Les hablaré en segundos, por supuesto, de la renuncia más o menos cantada de Olmedo López a la dirección de la Unidad para la Gestión del Riesgo después del escándalo por la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira por más de 46.000 millones de pesos. Anoche Olmedo López le presentó la carta de renuncia al presidente Petro y dijo que se va con la frente en alto y dice que se va siendo inocente para evitar que haya manchas de corrupción al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Voy a hablarles también de las investigaciones que hay en Tuluá. Fue capturado el exalcalde John Jairo Gómez Aguirre. Este hombre fue alcalde de Tuluá hasta el pasado 31 de diciembre. La Fiscalía tiene indicios de que los actos de corrupción a los que habría incurrido habrían favorecido el accionar criminal de la banda La Inmaculada, que delinque desde las cárceles y que, entre otras cosas, amenaza al alcalde actual Gustavo Vélez y mantiene sitiada la ciudad. Hace 3 semanas, un fin de semana, estuvo prácticamente Tuluá bajo toque de queda por cuenta de los
ataques de la Inmaculada, incinerando vehículos y asesinando funcionarios de la Secretaría de Tránsito de ese municipio. Vamos a hablar también de otros temas de economía, de las utilidades de Ecopetrol, de cómo aumentó el aporte de la estatal petrolera al Estado colombiano, de cuál es la verdadera perspectiva en su verdadera magnitud de Ecopetrol y también del desempleo en Colombia, que cayó del 13,7 en enero del 23 al 12,7 en enero del 24, que se puede mirar en dos perspectivas, con una buena noticia porque sigue bajando el desempleo, pero por otro lado con muchos desafíos que advierten desde el campo, en donde hay la mayor parte de empleos creados, y también desde el sector de los industriales. Voy a hablarles también en minutos de la decisión del presidente Petro de no comprarle más armas ni convenios militares con Israel, luego del terrible episodio en el que más de 100 palestinos fueron asesinados mientras hacían una fila buscando comida en la franja de Gaza. El comandante del ejército habló frente a esto y dijo que no considera que esto vaya a afectar la seguridad nacional en nuestro país. A las 9 de la mañana, Salvatore Mancuso comparece ante la justicia para determinar si finalmente se le concede o no su libertad. Hay estrictas medidas de seguridad para el traslado de Mancuso a los tribunales en Bogotá. El presidente Petro ya está en San Vicente y las Granadinas, participará en la cumbre de la CELAC y se reunirá entre otros con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y hace 6 minutos iniciaron en Moscú los funerales de Alexei Navalny, el principal opositor de Vladimir Putin, que murió en extrañas circunstancias. Su familia dice que fue asesinado por el régimen ruso y advierten desde el Kremlin que habría consecuencias si hay disturbios en el funeral que se lleva a cabo en este momento. Bienvenidos como siempre, un gusto acompañarlos. Tenemos en Bogotá una temperatura de 10 grados centígrados. Hoy es el Día del Contador en Colombia. Feliz día para todos los contadores, para todas las contadoras en el país. Es el día de la cero discriminación. Todavía existe lamentablemente hoy en el mundo moderno actitudes discriminatorias, y hace 16 años se llevaba a cabo en territorio ecuatoriano la Operación Fénix, una operación muy controvertida del Ejército de Colombia, en la que fue abatido alias Raúl Reyes, en ese momento uno de los hombres más importantes de la guerrilla de las FARC y quien era considerado el canciller de ese grupo armado al margen de la ley. Luego de la muerte de Reyes, se incautaron sus computadores, que fueron objeto de una gran controversia, pero además se causó una profunda crisis diplomática con Ecuador, que en ese momento tenía como presidente a Rafael Correa. En Colombia el presidente era Álvaro Uribe. 6-7 minutos, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Pues es mi deber hacerme a un lado y desde otro espacio defender mis acciones. En las últimas horas presentó su carta de renuncia el hasta hoy director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, tras la denuncia que puso el mismo gobierno nacional por medio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia por los presuntos sobrecostos que se habrían presentado en la compra de 40 carrotanques en el departamento de La Guajira. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Iárraga. Y que muy posiblemente por tener los mismos representantes legales, contadores, revisores fiscales o representantes legales suplentes, se hubieran podido poner de acuerdo para establecer unos precios artificialmente altos. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No, me parece que era prudente. El propio gobierno nacional, a través del consejero para la transparencia, dio un mensaje muy fuerte, que es el mensaje del gobierno nacional. Esperemos que él, en el marco de un proceso en donde tenga garantías, pueda explicar sus actuaciones. El exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, junto a otros 4 de sus exfuncionarios, fueron capturados en las últimas horas por presuntamente estar involucrados en casos de corrupción. La fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por uso. El actual alcalde, Gustavo Vélez. Siento mucho que personas que hacen política y cuya función es ayudar a la ciudadanía terminen enredados en temas relacionados con actividades ilícitas.
El secretario de Gobierno de Tuluá, José Hincapié. Es que aquí había algo demasiadamente oscuro en el municipio. No vamos a entender que una banda de este tipo tuviera los alcances que ha llegado a tener y que hoy le estamos contrarrestando con todo el accionar interinstitucional. Francia exige una investigación independiente sobre la muerte masiva de palestinos desesperados por conseguir alimento y aumenta la presión internacional para que se acuerde un alto al fuego. Las versiones de lo sucedido difieren. Las autoridades de Gaza dicen que los soldados israelíes dispararon provocando decenas de muertos por balas en la cabeza. Israel dice en cambio que los muertos son víctimas de la estampida y que los disparos de los militares fueron cautelosos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estaban verificando los informes y que cree que el mortal incidente complicará las conversaciones sobre un alto el fuego. Estamos comprobando la información ahora mismo. Hay versiones contradictorias. En algún momento, como pueden ver en algunos de los videos, los camiones fueron abrumados y las personas que los conducían, que son conductores civiles de Gaza, se estrellaron contra la multitud de personas y finalmente mataron a decenas de ellas. Causa preocupación en el sector defensa el anuncio del presidente Gustavo Petro de dejar de comprarle armas a Israel, pues es el principal productor de suministros de guerra para el país. Nada más, en el último año, Colombia le ha pagado $325 millones en sistema de ciberseguridad y 30.000 millones de pesos en adquisición de repuestos para aviones de combate. Todo esto lo anunció el presidente luego de que se conociera un video donde soldados israelíes le disparan a palestinos que están buscando ayudas humanitarias. El comandante del ejército, el general Luis Ospina. Nosotros no solamente tenemos armamento que adquirimos de Israel, sino tenemos otras fuentes de armamento. El presidente Gustavo Petro anunció un subsidio para los adultos mayores de 80 años. De acuerdo con el mandatario, las personas recibirán 223.000 pesos mensuales. El presidente Gustavo Petro. Nosotros vamos a comenzar este programa aún sin la ley para mayores de 80 años porque nos alcanzan los recursos hasta ahí. Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano. Y también la Corte Constitucional redujo de 1.150 a 1.000 el número de semanas cotizadas por mujeres de fondos privados de pensión. El alto tribunal le dio al Congreso de la República un plazo de 2 años para que legisle la decisión. Y de no ser así, desde el 1 de enero de 2026 se disminuirían de a 15 semanas anualmente hasta llegar con el tope acordado. Cayó el desempleo en Colombia en enero de este año. Reporta el DANE que la tasa de desempleo bajó desde 13,7 hasta 12,7%. En las últimas horas, Ecopetrol confirmó que sus utilidades cayeron. De 33,4 billones de pesos que Ecopetrol ganó en 2022, pasó a ganarse 19,1 billones en 2021. Esto se reflejó en otro dato que está a la baja y es el dato de los dividendos. Los accionistas de Ecopetrol recibirán este año 312 pesos por acción, lo que implica una caída del 47%. Y en su insistencia por pasar la reforma a la salud, el presidente Gustavo Petro le propuso a los alcaldes que hacen parte de la Federación Nacional de Municipios que en cada territorio comiencen a implementar lo que dice esa reforma. Pero tener la tasa más alta del mundo de la OCDE significa que nos equivocamos. Por tanto, corrijamos. Y corregir en un primer momento es montar el sistema preventivo de salud de los municipios. Famisanar, una EPS que hace parte del régimen contributivo y que cuenta con más de 3 millones de afiliados en Colombia, dio a conocer que están dispuestos a implementar el modelo preventivo que planteó el presidente Gustavo Petro para la nueva EPS y las EPS intervenidas. Sobre esto, Sandra Jaramillo es la agente interventora de la EPS Famisanar. No solamente estamos muy dispuestos a hacerlo, sino que ya venimos trabajando en la conformación de los equipos básicos y en el fortalecimiento de estas acciones con la ayuda y el apoyo de la red pública. El expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, fue condenado a 15 años de prisión por fraude procesal y estafa. La decisión se da luego de un caso de corrupción ocurrido entre 2010 y 2011, cuando se hizo la expedición de casi 3.000 cheques por parte de la EPS y de los cuales no llegaron a su destino porque terminaron guardados o anulados. Condenar a los señores Carlos Gustavo Palacino Antía y al señor Javier Mauricio Sabogal Jaramillo. En pocas horas iniciará la audiencia para que la Sala de Justicia y Paz decida sobre la solicitud
de libertad que interpuso el abogado del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Daniel Gutiérrez, director del IMPEC. Él es una persona privada de libertad como cualquier otra, simplemente que se encuentra en condiciones de máxima seguridad como nivel 1 de seguridad, es decir, va a estar acompañado por grupos especiales y en algunos casos la Policía Nacional también nos brinda esa seguridad para el desplazamiento. Va el colombiano John Arias, tiró. John Arias es figura en Brasil. El colombiano anotó los 2 goles con el que el Fluminense se proclamó campeón de la Recopa Sudamericana al ganarle 2-0 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. La serie quedó 2-1 y el colombiano fue el mejor jugador del campeón. Y la Federación Colombiana de Fútbol hizo pública la carta en la que la FIFA califica de exitosa la implementación del VAR en el país. La carta también dice que a partir de ahora Colombia será denominado como organizador con experiencia de competencias en el uso del VAR, esto por implementarlo durante 3 años, y que ahora la Federación tendrá más autonomía en el uso y desarrollo de las herramientas en territorio nacional. Estás escuchando Blue Radio.